El nacimiento del teatro barroco español hunde sus raíces en una tradición de celebraciones cortesanas y grandes eventos públicos relacionados con la monarquía o las festividades religiosas que se remonta a la Edad Media y pasa por los reinados de Felipe II y Felipe III, gran aficionado a la música y la danza, hasta florecer con el gran mecenas de las artes y el más aficionado al teatro de los Austrias, Felipe IV. Estas celebraciones fueron derivando en estructuras cada vez más complejas, donde la música, la danza, ciertas dramatizaciones y un aparato escenográfico cada vez más suntuoso fueron la semilla para el surgimiento de un teatro cortesano por un lado y un teatro popular con actores profesionales por otro. En el siglo XVI, con la irrupción del ideario humanista en España, se añade un pilar más a los dos anteriores, un teatro ilustrado, erudito y clasicista. Tenemos así tres grandes pilares en los cimientos del teatro barroco español. 1. El teatro privado cortesano y de fasto ceremonial por un lado, con sus dramas, entradas, torneos, triunfos o églogas, del que los Austrias, su familia y su corte fueron buenos aficionados. Un ejemplo paradigmático lo tenemos en Felipe II, quien ya muy enfermo y a meses de su fallecimiento asistió a una gran máscara en honor de la boda de doña Beatriz de Moura con el duque de Alcalá. 2. El teatro populista de tradición medieval desde los juglares y el teatro religioso del siglo XV. Un teatro que acaba incluyendo temas profanos y actores laicos hasta convertirlo en un teatro profano. Transformación en la que tienen mucha influencia las compañías teatrales italianas, muchas de comedia del arte, que recalan en España tras la prohibición del Parlamento de París a sus prácticas. 3. El teatro erudito representado por autores como Cervantes o el primer Lope de Vega, que mantendrá un pulso por la hegemonía de la escena comercial con el teatro populista. Pulso que perderá a partir de 1580, ya que la aparición de las compañías italianas, con Alberto Naselli, Ganassa como gran representante, y las compañías españolas de actores profesionales, cimentan el auge del teatro popular. Veamos esos antecedentes del teatro barroco y cómo la danza no solo entra a formar parte del espectáculo como algo más que un simple adorno, sino que acaba teniendo un papel dramatúrgico importante. Hay que tener en cuenta que los fastos cortesanos que acompañaban las bodas, bautizos o entradas reales en ciertas ciudades ya tenían una cierta estructura dramática, con diálogos o escenificaciones, muchas veces basadas en la literatura de caballerías, como en los torneos. Estos torneos no se limitaban a ser las tradicionales justas entre el rey y sus cortesanos. Estos juegos de guerra incluían aparato escenográfico y tramas argumentales. Las representaciones cortesanas estaban a cargo de damas y nobles de palacio e incluso la reina participaba en ocasiones. En todas ellas estaba presente la danza. Existen crónicas de la época de los Austrias que lo relatan, como la del bautizo de Felipe II o la de su boda con 16 años con María de Portugal, o el torneo celebrado en Bruselas durante el felicísimo viaje del entonces príncipe Felipe por los Países Bajos, o la representación del Amadís de Gaula realizada con gran escenografía en Burgos en 1570 para conmemorar la entrada de Ana de Austria en la ciudad. En la boda de Felipe III, el propio Lope de Vega desfiló en una monumental parada realizada en Valencia con escenografías efímeras, carros triunfales, grandes trucos escénicos y danzas, entre otros espectaculares excesos. Paralelamente, el traslado de la corte a una ciudad implicaba la migración masiva de todo tipo de ciudadanos, desde cortesanos ávidos de entrar en el círculo del príncipe o del rey, hasta artesanos, criados o comerciantes buscando la supervivencia. El caso de Madrid en 1561 es un claro ejemplo, pasando de una población de 9.000 habitantes a 83.000 en menos de 40 años. Fue precisamente la gran explosión demográfica que sufrieron esas ciudades la que originó una enorme bolsa de pobreza entre quienes no podían cumplir su sueño de una vida mejor. Había que remediar esa pobreza con diligencias reales de protección y la creación de instituciones de caridad donde acoger a tanto desheredado.
Mantener estas instituciones benéficas era muy caro y se encontró una solución en los teatros comerciales de la ciudad, que cedían parte de sus ganancias a estas instituciones. Como apunta Carmen Sanz, es en este final de siglo, por la unión de destinos del teatro comercial y los beneficios que se derivaban a las instituciones de caridad, cuando aparecen los primeros corrales de comedias en las principales ciudades. En el caso de Madrid, La Cruz, en 1579, y El Príncipe, en 1582, dependientes de dos cofradías, La Pasión y La Soledad. No fueron los primeros, pero sí los más importantes para la evolución de nuestro teatro en el Siglo de Oro. En Valladolid, el Corral de la Puerta de San Esteban; en Valencia, el Hostal de Garmel y el Corral de la Olivera. Barcelona y Zaragoza los tuvieron poco después de 1576. Sevilla es un caso excepcional, ya que se edificaron 7 corrales de comedias durante el último tercio del siglo XVII, aunque no funcionando al mismo tiempo. Esta abundancia de recintos privados se explica por la menor restricción en los beneficios que las autoridades sevillanas aplicaban a los dueños o arrendadores de estos locales. En La Mancha no solo pervive el famosísimo Quijote. Un pequeño pueblo, Almagro, antiguamente un importante centro comercial, atesora el único corral de comedias que ha sobrevivido. Construido en 1628 en el patio de un antiguo mesón llamado Mesón del Toro, su reconstrucción y puesta en marcha de nuevo como recinto teatral acoge a compañías e investigadores del teatro clásico de todo el mundo desde 1978. Os dejo un enlace por si queréis saber más de esta joya teatral. Este tejido empresarial teatral creado alrededor de los hospitales y las instituciones de beneficencia fue muy provechoso para ambas partes. El espectador pagaba 3 veces. La primera, por entrar al recinto, normalmente una corrala. Si era así, la segunda, según la localidad que elegía, fuera banco, grada, tertulia, y la tercera, el impuesto para los hospitales benéficos. Este recurso se extendió por todas las ciudades del reino e incluso a los territorios americanos, donde también se benefició del rendimiento de comedias el Hospital Real de los Indios de Ciudad de México desde finales del siglo XVI. Este apoyo económico del teatro a la beneficencia acalló durante algún tiempo las voces críticas que desde la Iglesia y algunos intelectuales se levantaban contra la falta de moralidad de algunos espectáculos teatrales, sobre todo con la inclusión de las mujeres para representar los papeles femeninos. Críticas que arreciaron contra los personajes donde la mujer se vestía de hombre dentro de las tramas y enredos creados por los autores. La misoginia de la época atacó furiosamente la presencia femenina en las tablas hasta forzar la prohibición de su presencia. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, ya que las compañías se vieron obligadas a usar adolescentes travestidos de mujeres para esos personajes, lo que levantó aún más polémica y escándalo. La gran repercusión económica que el teatro comercial tenía para la subsistencia de la beneficencia lo salvó de las numerosas peticiones de cierre de sus detractores, que incluso intentaron aprovechar la debilidad de un viejo rey Felipe II, lleno de achaques y enfrentado a los problemas financieros, revueltas políticas y epidemias del final de su reinado. Paradójicamente, el cierre temporal de los teatros llegó con el luto por la muerte de su hija Catalina Micaela en 1597, y no por la presión de los probos hombres de la Iglesia. Pero la actividad teatral vuelve, y tanto los fastos cortesanos como las representaciones son muy habituales durante el reinado de Felipe III. En palacio, tanto en los salones o habitaciones privadas como en los jardines, y también en las residencias de la nobleza, que trataban de imitar en todo lo posible a la realeza. Pero no solo se representa teatro cortesano de gran aparato.
También se contrataban a las compañías de las corralas y en Palacio, en los jardines y huertas de Madrid, Valladolid o Lerma, los comediantes hicieron para los cortesanos modestas representaciones como las que hacían en los corrales. Una vez establecidas las bases donde se desarrolló la comedia barroca, vamos a centrarnos en el tema principal que ocupa esta serie de vídeos: la danza. En todas las manifestaciones de carácter más o menos teatral, tanto civiles como religiosas, de las que acabo de hablaros, aparecía con frecuencia la danza. Durante las festividades religiosas del Corpus, cada gremio de los distintos oficios sacaba sus danzas, y los maestros de las escuelas sacaban a todos sus discípulos vestidos de ángeles, portando velas y ejecutando danzas. Los gremios de los oficios mecánicos constituyeron auténticas canteras de actores, entre el límite de la profesionalidad y el amateurismo. Y aunque eran actores ocasionales, se les reconoce su profesionalización en un documento fechado en 1527. En este caso, son danzantes a los que se otorga ese privilegio que se remonta a los tiempos de los reyes católicos. Carmen Sanz señala en un documentado artículo que durante los carnavales de 1593 hubo en la corte grandes pasatiempos de danzas, comedias y otros juegos. Ese mismo año, en una mascarada imitando una boda de los Países Bajos creada en honor de un Felipe III de 15 años, sus intérpretes, acabada la mascarada, danzaron durante un rato en presencia del rey y demás miembros de la corte. Y finalmente, un grupo de actores danzantes, vestidos grotescamente como aldeanos, darían mascarada al grupo de la ficticia boda. Felipe II, para festejar la llegada de las reliquias de San Eugenio, presenció teatro de aficionados donde hubo una danza ejecutada por unos peregrinos muy bien aderezados y después un auto sacramental. Es interesante señalar que los mismos intérpretes eran danzantes y actores. La danza estaba presente incluso en el teatro escrito por religiosos, donde el objetivo doctrinal no implicaba aburrimiento. Pedro de Valencia, el humanista que leyó algunas de esas piezas dramáticas, señalaba que nunca se compusieron auto, ni comedia, ni danza que no fuera espiritual. En una obra de Agustín de la Granja se bailaba una gallarda pavana. Otra gran celebración con danzas a pie tuvo lugar por la boda de Felipe II con su segunda esposa, María Tudor, en 1555. La conversión de Inglaterra, que suponía esa unión frente al avance del ideario protestante, motivó las fiestas y alegrías públicas que contaron también con la representación de algunos entremeses estropajosos. Danza y teatro unidos habitualmente en estas celebraciones, aunque como espectáculos paralelos. Como señala María José Moreno Muñoz, aunque la danza juega un importante papel en las representaciones palaciegas y las realizadas en los autos sacramentales, será en las de corral donde experimentará una mayor evolución. Los apuntes en las obras de la época parecen hacer una distinción entre los bailes y las danzas, como también lo hacen entre bailarín o bailarina y danzador o danzante. Estas diferencias las encontramos también en los diccionarios de la época. El de Covarrubias lo relaciona con el término latino saltare, porque los que bailan se arrojan en alto con las cabriolas y se tuercen a un lado y a otro en las mudanzas. El de Autoridades define bailar como hacer mudanza con el cuerpo y con los pies y brazos con orden y a compás, siguiendo la consonancia del instrumento que se tañe. Y de danzar dice: bailar con gravedad a compás de instrumento, con orden, escuela y enseñanza de preceptos, haciendo notar también que la danza es un baile serio en que a compás de instrumentos se mueve el cuerpo formando con las mudanzas de sitio vistosas y agradables plantas. Ya hemos visto en vídeos anteriores lo importante que era la danza de cuenta, la aprendida en escuelas, en la formación del cortesano.
De baile, el diccionario de autoridades nos da otra acepción muy útil para nuestra crónica. Era el intermedio que se hacía en las comedias españolas entre la segunda y la tercera jornada, cantado y bailado. Conocido también como baile dramático, convertido en entremés al añadirle una acción dramática y que derivará en el sainete ya en el siglo XVIII. Danza frente a baile. Está claro que lo que se danzaba en los saraos de la corte o en las comedias cortesanas no era lo mismo que lo que se bailaba en las festividades populares o en el teatro. Incluso dentro de los bailes se distinguían los honestos de los lascivos. Los primeros eran obligados en las celebraciones religiosas o civiles y los segundos serían los más usados en los escenarios para aumentar el atractivo de las obras entre el público. De esos bailes lujuriosos y deshonestos destacaba la chacona. Eran tan escandalosos sus movimientos que se acuñó el término chaconista para describir a una persona poco honesta. En el teatro, la danza no solo se usaba para dar más vistosidad a las comedias o estaba integrada en las piezas breves que entretenían al público entre sus jornadas, como en los entremeses o las jácaras. En algunas obras, los personajes quedaban también definidos por lo que bailaban o danzaban. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en Francisco de Navarrete y Rivera. En Flor de Sainetes, publicado en 1640, entre una colección de sus piezas breves hay un entremés, la escuela de danzar, con muchas referencias a distintos bailes y danzas, dependiendo de quién es el personaje que aparece. Sus personajes son el maestro de danza y su criado, una dama, una panadera, un labrador, una viuda y un barbero. Estos personajes arquetípicos van apareciendo en escena pidiéndole al maestro una danza que definirá su personalidad. He actualizado algunos vocablos para hacerlos comprensibles para el espectador actual. Discúlpeseme la licencia. La acción se desarrolla más o menos así. Dios guarde a su merced. Sea bienvenido. Desde Torrejón el baile me ha traído. ¿Qué baile quiere? Para entre mocetones. Darme en la frente con los talones. ¿Quiere trepar de salto o zapatetas? Quisiera reventar las castañetas. Las castañetas eran este sonido que se hacía con los dedos al bailar. Toca un villano en pausas de cebolla. Mejor como tocino con la olla. El autor juega con el doble sentido de la letra original del villano que decía: al villano se la dan la cebolla con el pan. Por Dios que está muy diestro en lo villano. ¿A poca costa fuera cortesano? Ya quisiera. Yo haré que pueda. Traiga un medio moñito y vístasela. El maestro sugiere que con un cambio de peinado y buena ropa pasaría por cortesano sin problema, subrayando la impostura y frivolidad requeridas para medrar en la corte. Carmín animado, un escrúpulo de carne confitado, un no es entre mujer y viento, la endeble delgadez del pensamiento. Quisiera un baile entre sutil y tierno. Querrá irse de puntillas al infierno. ¿Quiere un pie de jibao? Es jorobado y no quiero mi gusto rebajado. Danza de ensueño que a lo que entiendo querrá bailar muy bien y estar durmiendo. ¿Quiere un polvillo? ¡Oh! Bueno, por mi vida, parece que a tabaco me convida. Pues ¿qué le he de enseñar, señora mía? ¿Un baile que no tenga grosería? Tócale una gallarda presumida, que he tomado a su gusto la medida. Encontróse el maestro con mi intento. Vaya con pie de plomo el instrumento. Andar cuerpo derecho, largo el paso, desenfadado el rostro, suelto el brazo, 2 vueltas con mesura y acercarse. Que entren los que quieran enseñarse. 2 mudanzas no más saber quisiera,
que es bastante festín de panadera. ¿Qué se inclina a bailar? Soy recatada. Tócale una capona punteada. Dios me libre, señor. No la bailara si de antojo de baile reventara. Un baile quiero fértil y fecundo, que en todo lo capón acaba el mundo. El juego de palabras está en el nombre de la danza, capona, y la referencia a un capón, un macho emasculado incapaz de procrear. De ahí que la panadera pida un baile más fértil. Toca la zarabanda bien corrida. Eso bailo yo bien toda mi vida. A fe que no es muy lerda la mozuela. Allá el cedazo sirve de vihuela. Ingrato y homicida, pues dándome un real, quito la vida. Rapador de quijadas, aliso las greñas enmarañadas. Vuestra merced me dice en lo primero, aunque no muy pulido, que es barbero. Quisiera un baile nuevo, que es virtud y descanso de un mancebo. ¿Bailará un santarén? ¡Jesús! 1000 veces no lo consentirán los portugueses. El barbero hace un juego de palabras con Santarém, ciudad portuguesa al norte de Lisboa. ¿Un pasacalles? ¡Eso es de azotados! El juego de palabras viene de la costumbre de darles un paseo humillante por las calles a los delincuentes mientras eran azotados. El Civitates Orbis Terrarum tiene un grabado del paseillo de una adúltera y su marido cornudo. Por ese motivo se escandaliza el barbero y dice lo que dice. ¡Eso es de azotados! Dios me libre de bailes arriesgados. Yo quisiera un canario bien tañido. Lo ligero le tiene envanecido. Ese zapateado a trompezones y a firmarse de estribo en los talones, en lo que es el canario está muy diestro. En corto tiempo quedará maestro. La tórtola en el canto, un inmenso sufrir de toca y manto, una mujer llorosa que por perder su esposo no es esposa. Saber quisiera un baile recatado, por si volviese a recobrar estado. Socorran mi aflicción en tanto aprieto. No hemos hallado baile recoleto. ¿Hay algún baile que a virtud inclina? Ese se baila a son de disciplina. No me lo sabe nadie. Eso es folía. Celosita sois vos, por vida mía. Eso me agrada. Toque sosegado. Dios encamine a bien esto bailar. ¿Podrá avivarse un poco el sonecito? Porque me va brindando el apetito. Bien se puede avivar. Corre la mano, a fe que no acabemos muy temprano. La popular copla que baila la viuda decía en su estribillo: que no me los ame nadie, a los mis amores, que no me los ame nadie, que yo me los amaré. Molinero sois, amor, y sois moledor. Marido, busca otra renta, que vale cara la cornamenta. Bien, la madre viuda se acomoda. Pienso que bailo el día de mi boda. Más caliente un poquito, que me ha dado flujo de baile el gusto represado. Desnudando se va, qué desvarío. Se piensa que se fue a bañar al río. Señor maestro, no hay sino paciencia. Perdóneme del traje la decencia. ¿Es posible que esté tan descompuesta? Bailar apasionada es mi respuesta. ¿Es posible que esté tan engreída? No tendré otra ocasión toda mi vida. Señora mía, basta lo bailado que nos tiene el sentido mareado. Poco sabe el maestro, mucho duda. No
sabe qué es soltarse una viuda? Y asombrado me tienen sus extremos. Sosiéguese, que todos bailaremos. Como sea bailar, yo me sosiego, que solo el baile templará mi fuego. Ella me echa a perder, y estas liciones ni dan para zapatos ni calzones. Toca un rato, y cuidado con la puerta, que entrará otra viuda si está abierta. En este momento, para terminar el entremés, salen los músicos y todos cantan y bailan esta letra. Dios nos libre de la viuda cuando del llanto se suelta, que es inundación del gusto y molino de represa. Es víbora entre las ramas, de manto y monjil cubierta, dulce engaño de los hombres, si sabe fingir de honesta. Es sirena de los bailes, astuta de las escuelas, pues cuando toma lición, es la que a todos enseña. En la próxima crónica veremos más ejemplos, entre ellos los de dos de los grandes autores de la época, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Ambos escribieron una comedia con el mismo título, El maestro de danzar. ¿Copió Calderón a Lope? ¿Qué uso hacen de la danza en sus tramas? ¿Qué danzas estaban pasadas ya de moda en los escenarios? ¿Cuáles eran las danzas más escandalosas y prohibidas? Si queréis seguir acompañándome en esta aventura, nos vemos en la segunda jornada.